Siempre es un privilegio y una bendición que el Señor nos haya dado el maravilloso don de adorarlo, de apartar el gran y sagrado día del Señor para enfocarnos solo en Él y en lo que ha hecho. Y al abrir el Evangelio de Juan, capítulo 13, quiero que piensen en esto, incluso si han visto el boletín, el título de este mensaje es la segunda parte del sermón de la semana pasada, es amar a los suyos, contemplando el día del Señor. Y esa misma idea del privilegio que pertenece a todos aquellos que proclaman a Cristo, que son creyentes, que lo han confesado como Señor y Salvador. Veo estos capítulos como incluso una preparación para la iglesia, incluso hoy. Permítanme leer esta porción de la Escritura. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 17. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Lo que quiero que consideren es que esto es algo que Cristo, a través del apóstol Juan, les está diciendo. Esta mañana, hace 2000 años, es un día antes de que Cristo sea crucificado, pero esta es una carta para nosotros. Permítanme leer esto y nuevamente reflexionen sobre esto en el versículo 1. Esta es la palabra infalible, inerrante e inspirada de Dios. Ahora, antes de la fiesta, la Pascua, Jesús, sabiendo que su hora había llegado, que partiría de este mundo, al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionara, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la cena y se quitó sus vestiduras y tomando una toalla se ciñó. Luego vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro. Él le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: nunca me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque él sabía quién lo iba a traicionar. Por esta razón dijo: no todos estáis limpios. Así que cuando les hubo lavado los pies, tomó sus vestiduras y se reclinó de nuevo a la mesa. Les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado un ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo hago. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hacéis. Ora conmigo. Padre, esta mañana queremos hacer una pausa de toda la vida y escuchar de ti. Queremos ver lo que tu vida nos estaba demostrando, no como un mero ejemplo, sino como un modo de vida. Eso comienza con la obra transformadora del Evangelio. Así que oro ahora para que al mirar este pasaje no perdamos el punto, que veamos la Shua directiva, la inspiración de tu Espíritu Santo para entender
este pasaje, en su contexto, en su esquema más amplio, en su comprensión más amplia. Es decir, para que tu iglesia entienda y sepa lo que es servir a ti, servirnos unos a otros. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. La semana pasada comenzamos un viaje de examinar esto, lo que llamamos el discurso de despedida. Jesús está con sus discípulos y ahora está fuera de cualquier tipo de ministerio público. Y en los próximos capítulos 13 al 17, está dando su despedida. Estos momentos privados son algunas de las lecciones más profundas que les enseñará. Y a nosotros, lo más importante, esta instrucción llega en el umbral de la cruz misma. ¿Cuál es la entrada a esta instrucción o a estas lecciones? ¿Cuál es la primera lección que vemos? Nada menos que la humildad como una forma de amor. No nos alejamos rápidamente del versículo 1, donde él nos está diciendo, o Juan nos instruye a reflexionar sobre cómo está a punto de instruirnos. Él dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Las próximas cosas que va a decir están basadas en este amor profundo que tiene por su pueblo, sus discípulos. Lo más convincente de esta interacción es que estamos aprendiendo una lección de Dios encarnado. Creo que muchas veces nos perdemos esto, y les he dicho esto antes que RC. El pueblo nos dice esto cuando leemos los evangelios, que queremos encontrar el drama, y no nos perdemos esto porque miramos a Cristo y miramos su vida, y tendemos a separar su humanidad y su divinidad, su conexión con la Trinidad de Dios. Y miramos esto y decimos, mira, la lección que Dios nos está enseñando, este es Dios, el creador de todas las cosas. El Dios del universo tomará sobre sí mismo ¿qué hace aquí? Él asume el papel de un esclavo. Esto por sí solo debería hacernos meditar, incluso sobre pensamientos elevados. Los principios aplicados de Mateo 23, versículo 12, que dice esto, quien se enaltece será humillado y quien se humilla será enaltecido. Esto es cierto. Y esa humildad comienza con una entrega al Evangelio, ¿verdad? Pero 1 Pedro 5, versículo 6 también dice esto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. No, deseamos la humildad, escuchen, así como la humildad era ajena a la sociedad grecorromana, la sociedad a la que Juan está escribiendo aquí ahora, ni siquiera tenían una palabra para humildad. De hecho, los escritores de los evangelios tuvieron que inventar una palabra que no existía en la cultura griega, esta palabra humildad, y la vemos como algo ajeno, incluso para la humanidad hoy en día. No hay nadie, escuchen, año electoral, ¿verdad? No podría decirles que alguno de los candidatos exprese algún tipo de humildad. Alguno, no estoy hablando de política, estoy diciendo que es una virtud que debe estar en los corazones de los hombres. La humildad no está en la cima de esa lista. Fuerza, orgullo, arrogancia. Sí, humildad. No es una virtud. Y en la iglesia creo que veo esto y recuerden que en 1 Pedro 5, versículo 6, Pedro está hablando a los creyentes
Humíllense, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Él dice que esto es algo que debe estar en la cima de la lista de virtudes en tu vida. No es algo que decides ser algún día. Tiene que dar forma a todo lo que eres. El Dios del universo se ceñirá a sí mismo y lavará los pies de estos hombres que eventualmente lo dejarán morir solo. Así que vemos esto ejemplificado en la vida de lo que veo en las Escrituras cuando pensé, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo encontrar a algunos de los hombres más grandes en la Biblia que ejemplificaron la humildad? Uno de mis personajes favoritos que obviamente tienen que conocer es Pablo, ¿verdad? Pablo el apóstol. Y lo veo. Recuerden, esto es jueves, es el día antes de que Cristo muriera. Y así que tiene estas últimas palabras, estas últimas instrucciones. De la misma manera, Pablo, y él ejemplificó esta humildad de Cristo al final de su propia vida, convirtiéndose en un modelo de modo. Sirvió toda su vida como una forma de servicio al Señor y a su iglesia. Así que vemos esto mejor demostrado nuevamente en su discurso de despedida. Acompáñenme a Hechos, capítulo 20. Unas pocas páginas a su derecha. Hechos 20. Y quiero que reflexionen, así que reflexionen sobre las palabras que Pablo usa. Está a punto de ser llevado a Israel, ¿verdad? Y la profecía ya había sido predicha sobre él muriendo en Israel. Así que dice esto, está hablando a estas personas en Hechos 20, comenzando en el versículo 18. Miren lo que dice. Comenzando en medio del versículo dice, ustedes mismos saben, desde el primer día que puse pie en Asia, cómo estuve con ustedes todo el tiempo. Él comienza a hablar sobre estas personas en Asia Menor, estas iglesias que fueron plantadas en Asia Menor. Estamos hablando de Éfeso, Filipos. ¿Saben? Tenemos estas iglesias que están bien establecidas, todo gracias a su trabajo. Él dice en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vienen sobre mí a través de las tramas de los judíos. Sirviendo al Señor con toda humildad. No había ni una pizca de algo así como, mírenme a mí. Miren lo que he construido. En Pablo, y si quiere, un poco, miren el versículo 20. Cómo no me abstuve de declararles nada que fuera provechoso y enseñándoles públicamente, de casa en casa. Saben, esto no era como si ellos crearan eventos. No harían eso. Pablo no dijo, bueno, déjenme repartir algunos folletos. Todos, vengan, aquí. Pero Pablo lo hizo. De casa en casa. Sin preocuparse por sí mismo. Sin pensar en cosas como, me voy a desgastar. Me voy a quemar. No. Él iba a entregarse por el Señor. De casa en casa. Y el versículo 21. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este ministerio se parece al ministerio de Cristo, ¿verdad? Andando por ahí haciendo todas estas cosas, quiero decir, Él no hizo exactamente las mismas cosas que hizo Cristo. Cristo proclamó el evangelio, predicó, sanó. Mira el versículo 22. Y ahora he aquí atado por el Espíritu. Mira, está atado por los romanos. Está arrestado. Y de nuevo señala, ¿por qué estoy en esta posición? ¿Por qué estoy aquí ahora mismo? Es por la mano soberana de Dios que estoy atado. Por el Espíritu estoy en camino a Jerusalén, sin saber lo que me sucederá allí, excepto que el Espíritu Santo me testifica solemnemente en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Él sabe a lo que va.
sabe que va a morir. Versículo 24. Pero no considero mi vida como algo valioso para mí mismo. Espera un segundo. Espera. Quiero que te preguntes esto. ¿Puedes decir eso de ti mismo ahora mismo? Él lo dice en media oración, lo que realmente es la humildad. ¿Puedes decir eso por ti mismo? No considero mi vida como algo valioso para mí mismo. Este es el corazón de Cristo. Simplemente estallando a través de Pablo. De nuevo, no veo esto en ningún candidato. Mira lo que dice más adelante. Dice, para que pueda terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio, de la gracia de Dios. Versículo 25. Y ahora miren, sé que todos ustedes entre quienes anduve predicando el reino ya no verán mi rostro. Esto es un adiós. Esto es, me estoy yendo. No me van a ver de este lado del cielo. No lo harán. Es una forma de humildad que de nuevo es ajena a la sociedad. Era ajeno, entonces es ajeno hoy. A veces, desafortunadamente, es ajeno incluso para la iglesia, que no vemos la humildad de esta manera. No decimos, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Qué querría Dios que hiciera? Tomar una toalla y lavar los pies de alguien asqueroso, ¿verdad? Regresa al Evangelio de Juan. Quiero decir, sí, capítulo 13. Escuchen qué vida la que vivió Pablo, ¿verdad? Si pudiéramos tener solo el 10% de la vida de Pablo, si pudiéramos tener el 10% de la humildad de Pablo, una vida que expresara el amor irradiando a través de su vida, un amor por Cristo, un servicio a la gente. No es de extrañar que el corazón del amor y la humildad estén estrechamente entrelazados y tiene sus raíces nuevamente en un amor que él tenía de Cristo. Él amó a los suyos, dice, y amó a los suyos hasta el fin. Y adivina a quién amó hasta el fin. Él amó a Pablo y te ama a ti. Y piensas en cómo promete que te amará, que te perseverará hasta el fin. ¿Es suficiente para humillarte? ¿Podría cerrar esto e irme ahora mismo? Es suficiente para que puedas decir, ¿por qué? Me falta tanto. Humildad. ¿Por qué me falta tanto cuando la veo tanto en el rostro de mi Salvador? Así que te llevo a esto, de vuelta a Cristo, y cómo va a ejemplificar eso para nosotros. Y es en 3 puntos: amor y santificación, amor bajo traición y amor por ejemplo. Amor y santificación, amor bajo traición y amor por ejemplo. Escucha, esto es lo que él dice. Comenzando en el versículo 1, estamos cerca del punto de la partida de Cristo. Te lo recuerdo de nuevo, ¿verdad? Así que él dice esto, Jesús, sabiendo que su hora había llegado, que partiría de este mundo al Padre. Así que vemos esto. Es jueves por la noche, es la Pascua. Están celebrando el rescate de Dios de los israelitas de Israel por medio de un sacrificio sangriento, de un cordero. La Pascua está cerca. Va a ir de la mano con el propio sacrificio de Cristo. Y Jesús comienza a preparar a sus discípulos para la verdadera y última cena de Pascua. La única verdadera y última cena de Pascua que instituirá la cena de Pascua para nosotros. Jesús siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿verdad? Juan nos habla frecuentemente sobre el contraste de lo que está sucediendo en esta sala
No todo es lo que parece. Hay más sucediendo durante este tiempo de lo que podríamos entender, porque dice en el versículo 2, pasa de amar a los suyos, y en el versículo 2, durante la cena. Mira lo que está sucediendo. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionara. Esto es lo que está pasando. Hay un traidor entre ellos. Está tramando la obra del diablo. Y en medio de este conflicto secreto, Jesús hace algo que ninguno de ellos pensó que él haría. Jamás, ni siquiera se les pasó por la mente lo que estaba a punto de hacer. Pero antes de que esto sucediera, Juan nos recuerda dos cosas. En el versículo 3, mira el versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y volvía a Dios, ¿de qué les recuerda? Jesús sabiendo todas las cosas, así que ninguna de estas cosas es una sorpresa para Jesús. Piensa, por favor, ninguna de estas cosas es una sorpresa para Jesús. Resalté esto la semana pasada. Piensa en todo lo que está sucediendo, no solo Judas, sino todos los discípulos. Él sabe todo lo que va a suceder. Él sabe que cuando lo lleven a juicio todos van a huir. Lo arrestan, todos se han ido. Y luego ve todo el escenario con Pedro. ¿Recuerdas a Pedro? Está en el patio. Y le están preguntando. Él niega que le están preguntando. Él niega que le están preguntando. Él lo niega. Luego el gallo canta. Y en ese momento, Jesús cruza miradas con Pedro. Él sabe esto. Jesús sabe esto. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y la manera en que lo iba a traicionar. Jesús también lo sabía. Jesús también era soberano sobre cada acción, porque el Padre, dice, le ha dado todas las cosas en sus manos. Ni una sola cosa que sucederá estaba fuera del control de Jesús. Él tenía un propósito más grande. ¿Por qué existe el mal? Porque Dios considera que debe existir para su gloria. La gente dice, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué mueren personas inocentes? ¿Has conocido a una persona inocente? Hubo una y lo crucificaron. Stocks es todas. Él sabe, y el Padre le había dado todas estas cosas en sus manos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él? Sabiendo todas estas cosas y teniendo verdadero poder, incluso sobre su propia traición. Mira el versículo 4. Esto es lo que hace. Si alguien más supiera esto, no haría esto. Se levantó de la cena y se quitó sus vestiduras y tomando una toalla, se ciñó. ¿Sabes lo que esto significa? Toma una toalla y tiene su ropa interior, pero se envuelve una toalla alrededor de la cintura. Esto es lo que solían hacer. Y era lo suficientemente larga como para colgar un poco al lado. Y luego iba de pie, en pie, en pie. Algunos de ustedes sé que odian los pies, ¿sabes? Como si alguien tiene sus pies al aire. Como que te molesta. Jesús decide hacer lo más humilde. Esta tarea se le daba a los esclavos. Déjame explicarte algo. En esta cultura, ni siquiera si había un sirviente en la casa que fuera judío, ¿de acuerdo? Ni siquiera pondrían a otro judío a lavar los pies de otro judío, ¿de acuerdo? Así que encontrarían al no judío en la casa que fuera un sirviente o un esclavo y pondrían a esa persona a lavar los pies. Esta era la tarea más humillante de toda la casa. Lo más bajo de lo bajo. No podías caer más bajo. Y Jesús hace esto en medio de la comida. Se ciñe lentamente y comienza a hacerlo. Él pasa de relacionarse con ellos en la mesa a ponerse por debajo de ellos, vistiéndose como un humilde sirviente
el Rey del universo. Escucha, para recordarte una vez más, el Rey del universo se convierte en un sirviente para todos en esa sala. Él dice algo profundo en el versículo 7. Mira el versículo 7. Voy a saltar al versículo 7. Jesús respondió y le dijo, lo que hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Él le dice, tú no entiendes. Esto completamente entiendo que no entiendes esto. Es obvio que ni siquiera Pedro entendió esto por su respuesta. Mira el versículo 5. Él vertió agua en un recipiente, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con su toalla. Dice, entonces Simón dice, Señor, ¿me lavas los pies? Perplejo, ¿que tú lavas mis pies? Y esta ni siquiera es la forma más baja en que Cristo se expresará. Él irá más bajo. Recuerda despreciar la vergüenza de la cruz. Morir en una cruz, un árbol que Él creó, hombres que Él creó para clavar clavos en sus manos y pies. Esa es una forma de humildad que nunca podremos entender. Escucha, no podemos entenderlo. Algunos de los discípulos lo entendieron, asesinados por su fe. Mira lo que dice en el versículo 8. Nunca lavarás mis pies. Nunca. Esto es interesante. ¿Cómo Pedro no entiendes? No entiendes, Pedro. ¿Ya se lo dijo? Esto no es nada en comparación con lo que sucederá. Y lo que Él hará en una obra de salvación y santificación en tu vida, Él dijo, esto no es nada. Yo amo esto porque pienso en el corazón de David. Ya sabes, en el Salmo 51, versículo 2, David dice esto, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Ezequiel 36, versículo 25 dice esto, es una promesa del Señor mismo de hace mucho tiempo. Dice esto, entonces rociaré agua limpia sobre ti y serás limpio. ¿Entiendes algo? Hay dos cosas sucediendo en este escenario. Hay un simple lavado de pies, es solo agua, es solo una toalla. Pero hay una comprensión profunda de lo que Cristo realmente está haciendo en ese momento. ¿El agua realmente quitó el pecado? No. Pero estaba Cristo dándoles una imagen visual de lo que estaba haciendo dentro de su alma. Sí. ¿Sí? Él lo dice más adelante. Vuelve conmigo y ven Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, en el versículo 22. Dice esto. Bueno, déjame empezar en el versículo 19. Dice, por lo tanto, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús, ¿verdad? Más adelante habla sobre ser limpiados por la sangre de Jesús. Dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo que es su carne. La encarnación, Él descendiendo y velándose en la forma de un hombre para hacer lo que tú no podías hacer por ti mismo. Para vivir una vida perfecta y expiar en una cruz por los pecados de todos aquellos que creerían. Él se veló a sí mismo por un tiempo. Y dice esto, versículo 21, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo mismo, ¿verdad? Acerquémonos con sinceridad, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones rociados y limpios de cualquier mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo. Esta es la obra santificadora de la cruz misma. Somos redimidos para ser transformados. Y esto es lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Vayamos a 1 Corintios 6.
1 Corintios capítulo 6, veamos el versículo 11. Recuerden esto, que algunas palabras más grandiosas, las 5 palabras más asombrosas de toda la Escritura están aquí en este versículo. Verso 11, y esto, erais algunos de vosotros, y erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que Él ha hecho. Esta es la belleza de lo que es Cristo. El sentido más profundo de lo que realmente está haciendo y ciñéndose a sí mismo y diciendo, de entre todas las personas a Pedro, que debería saber mejor, el mismo Pedro que confesó en Juan 6, ¿verdad? ¿A dónde podemos ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Él dijo eso antes y ahora está aquí. Y Jesús le dice, no sabes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más adelante. Lo harás. Pero él no entiende porque pasa de este contraste extremo. Señor, ¿me lavas los pies? Como, no quiero que hagas eso. Y Jesús les dice, si no quieres esto, dice Jesús, entonces no tienes parte conmigo, ninguna parte. Y mucho como nosotros, escucha, mucho como nosotros vamos a estos extremos, ¿verdad? Como sabemos lo que es correcto hacer, ¿verdad? El Señor ya nos ha mostrado y no tienes que orar sobre ciertas cosas porque sabes lo que es correcto hacer, ¿verdad? Y te dices a ti mismo, no lo haré, no lo haré, voy a plantarme. Y luego nos vemos ridículos cuando el Señor nos corrige, ¿verdad? Porque te diré esto ahora mismo. Pedro no se ve muy inteligente aquí. Él, otro de esos, ya sabes, enfermedad de pie en la boca. Versículo 9. Señor, entonces lávame, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Él piensa que va a tener esta respuesta exagerada, como si Jesús fuera a impresionarse por lo que dijo. No lo hagas. Sí, todo de mí. Él dice, entonces lávame los pies, las manos, la cabeza. No entiendes. Te acabo de decir que no entenderías esto completamente. ¿No es solo lavar los pies? Mira el versículo 10. Jesús le dijo, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies, pero está completamente limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Me encanta esto. Jesús le dice a Pedro, no sé si captas esto, pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, estás salvo. Sí, hombre, si alguien necesitara algún tipo de seguridad, él acaba de recibirla. Pedro, estás salvo. No necesitas tu... Sí, lo has hecho. Caminas por la vida y ensucias tus pies en el mundo. Pero el resto de ti ha sido santificado y apartado para mí. Le ha dado este aliento como, cálmate. Cálmate, Pedro. Este trabajo que estoy haciendo, ya he comenzado este trabajo y lo voy a terminar. Dije que te mantendría hasta el final. ¿No dijo eso en el versículo 1? Acompáñame a Lucas capítulo 7 para entender esto un poco más claro. En Lucas 7 hay una parábola que Jesús nos da en los últimos versículos hasta el versículo 44. Comienza en el versículo 40. No voy a repasar toda la parábola, pero tenemos esto donde Jesús está en este banquete, está dentro de la casa de los fariseos y comienzan a murmurar y obviamente porque esta mujer de mala reputación
entra y comienza a llorar sobre los pies de Jesús y luego limpia sus pies con su cabello. Eso es un lavado de pies profundo, ¿verdad? Y luego, él dice esto, se vuelve hacia la mujer en el versículo 44 y le dijo a Simón, que es el fariseo que estaba allí: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, ¿no me diste agua para mis pies? Simón, no mostraste ninguna hospitalidad hacia mí. Has visto que mis pies estaban sucios, no me diste agua para mis pies. ¿Pero qué hizo ella? Pero ella, jaja, mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. ¿No me diste un beso? ¿No me diste un saludo? Entras a la casa, es casi como si abrieran la puerta y simplemente están como, ole, solo entra sin saludos, sin nada, ¿sabes? Entra, pero ella, desde el momento en que llegué, no ha dejado de besar mis pies. No es solo lavar los pies. Ella comienza a besar sus pies. ¿Qué forma de humildad? Verso 46, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por esta razón, te digo, sus pecados, que son muchos. Recuerda, así eran algunos de ustedes, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Ella amó mucho. Cambiemos la palabra escucha. Todos los títulos que te acabo de dar, incluso mis puntos, todos podrían invertirse. Dice amor. Pon humildad ahí, amor y santificación. ¿Lo ves aquí? Ella era humilde. Debido a su pecado, que se equiparaba al amor, cuando vino a Cristo, vio su necesidad de Cristo y se humilló. No porque Jesús estuviera diciendo al suelo, lava mis pies. No, no había necesidad de eso. Ella entró y dijo, te necesito, Jesús. Te necesito. Tú no me necesitas. Y este es el evangelio hoy. ¿No es así? La gente suplica como si Jesús te necesitara. Él no te necesita. Tú lo necesitas a Él. Necesitas humillarte. ¿No tienes una respuesta para tu pecado? Y tienes una falta de amor porque no conoces el amor de Dios. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él es la primera causa del amor. Y Él hace esto con su pueblo. Él dice, mira, estoy haciendo esto. Pedro, estás limpio. Vuelve al evangelio. Pedro, estás limpio. Pero luego Él dice, les dice, justo al final, Él dice, pero no. Todos ustedes, podría decir lo mismo esta mañana a ustedes. No todos ustedes, desafortunadamente es triste, pero no todos ustedes están limpios. No todos ustedes han venido a humillarse ante la poderosa mano de Dios. Así que vemos esta imagen, el amor bajo traición. Este amor que Cristo tenía es traicionado. Y la historia, escuchen cómo es traicionado, porque ¿de quién está hablando? Está hablando de Judas. La historia, vean, de Judas, la mayor tragedia jamás ilustrada ante nosotros en una vida que estaba ciega. ¿Por qué? Por la ambición personal y el pecado. Judas quería lo que él quería y no le importaba a nadie más. Y esta traición termina en la más grotesca negación, traición de toda la historia. Hablamos de esto, nadie siquiera, de nuevo, hablamos de esto, ni siquiera le pones a tu perro el nombre de Judas.
¿Sabes? Bueno, si tuviera una serpiente como mascota, no la llamaría Judas. Esto es, su vida es simplemente un desperdicio. Nadie ha estado más expuesto a la vida de Jesús y aún así lo traicionó más que el propio Judas. Aún así le da la espalda Jesús. Quiero decir, Judas vivió alrededor de Jesús. Estuvo expuesto a sus enseñanzas, expuesto a sus milagros, expuesto a su compasión, expuesto a su amor. Y aún así vendió al Dios de la gloria, al Hijo de Dios, por 30 piezas de plata. Quizás nadie haya vendido su alma por menos, pero yo argumentaría que hay muchos que aún la venden por menos. Juan ya había expuesto el corazón de Judas, ya lo había hecho. Regresa a Juan, capítulo 6. Mira Juan, capítulo 6 y versículo 67. Esto está en el umbral de la confesión de Pedro. Dice Jesús en el versículo 67, Jesús dijo a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Ese podría haber sido un buen momento para que Judas se expusiera y dijera, sí, me voy. Yo también me voy. No lo hizo. Entonces Pedro respondió, ustedes saben esto. Él dice, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Vemos esta interacción en el versículo 68. Él dice, esto tenemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. Sabes, Él incluye ese nosotros, hablando por todos los discípulos. Obviamente porque Pedro no sabe. Él no sabe entre ellos que tienen un Judas, tienen un traidor. Versículo 70. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros, los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Uno de vosotros es un diablo. Y luego Juan nos da, él pone comentario en el versículo 71. Dice, ahora él se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque él, uno de los 12, iba a traicionarlo. Esto es, mira el capítulo. ¡Qué tragedia! Capítulo 2, versículo 4. Pero Judas Iscariote, ¿recuerdas esto? Que María unge a Jesús, su cabeza y sus pies. Y él está aquí. Oye, ¿sabes qué? Eso no estaba en el presupuesto, chicos. ¿De acuerdo? Versículo 4. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos que tenía la intención de traicionarlo, dijo, ¿por qué este perfume? Escucha la arrogancia. No se vendió por 300 denarios y se dio a los pobres. No te importan los pobres, Judas. Esto suena mucho como esta tontería que circula hoy en día, ¿verdad? Con CRT y BLM. No te importan ellos. Estás tomando millones. ¿Y luego qué haces con eso? Judas. A él no le importan. Él es como, no. ¿Por qué no se vendió? Te diré por qué no se vendió. Porque eres una rata, Judas. Eres falso, un impostor. Dice, ahora, él dijo esto en el versículo 6, no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la caja del dinero, así que era el tesorero, confiaban en él, solía robar lo que se ponía en ella. Así que estaba tomando un poco de arriba y un poco de abajo también. Ya que estamos, este es Judas. Vuelve al capítulo 13. Mira el versículo 11, porque él sabía quién lo estaba traicionando. Por esta razón dijo, no, todos ustedes están limpios. Él da un comentario. Por eso dijo esto, dice Juan, versículo 18, no hablo de todos ustedes. Yo sé que aquellos
los que es elegido. Yo sé a los que he elegido y es la escritura para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado su talón contra mí. Cita un antiguo salmo y dice, ¿sabes qué? Levantar el talón es dar deshonra, despreciar a alguien. Y más adelante verás esto por el bocado, ¿verdad? Él agarra ese pan. Judas fue expuesto al control demoníaco. Escucha, debido a la incredulidad, en este punto, Satanás había, dice, puesto en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Puesto en su corazón. La propia dureza de corazón de Judas había hecho posible que Satanás le diera a él este deseo de cometer el acto de traición más vil de todos. Judas había cometido literalmente traición cósmica. Más tarde empeoró mucho. En Lucas 22, versículo 3, dice esto: Satanás entró con Noench en Judas. Su final sería solidificado por la propia posesión de Judas por parte de Satanás para conspirar contra los enemigos de Jesús, porque va al sumo sacerdote para planear, arrestar y asesinar a Jesús. Todo esto estaba sucediendo en la narrativa más asombrosa que Jesús está enseñando sobre la humildad. Para sus discípulos, si conocieran el trasfondo, piensen en esto. Si conocieran el trasfondo de lo que estaba sucediendo en el corazón de Judas, no se destacaría aún más. Esta humildad, no pensarías para ti mismo, él incluso lavó los pies de Judas. Pero Judas no quiso saber nada de eso. Escuchen, la vida de Judas se desarrolla en tiempo real cada domingo, cada domingo. Entre nosotros, el corazón de Judas todavía existe. El Nuevo Testamento comienza a llamarlo el corazón del anticristo. No es que estés en contra de Cristo, eso no es. Lo que significa es que serías tan indiferente que ciertamente te expondrías como Judas se expuso a los deseos del diablo. ¿Ves esto antes en Juan? Dice que está hablando con los fariseos, los religiosos, y dice, ustedes son hijos del diablo. Y las cosas que él desea, tú deseas hacer. La gente asiste a la iglesia como al servicio del día del Señor, justo como están expuestos a la vida de Cristo. Escuchan sobre su vida gloriosa, sus milagros, su enseñanza, su llamado a rendirse por fe al Evangelio. Sin embargo, cada domingo el corazón de Judas se vuelve más frío y duro, más y más lejos de Dios. Hasta que un día le dieron la espalda en una verdadera final. Podrías decir, no desprecio a Jesús, pastor, no lo desprecio. No vendería a Jesús por 30 piezas de plata. Yo diría, tienes razón. Tu rechazo hacia Él vale menos que 30 piezas de plata. Tu negación de Él es más barata que lo que hizo Judas. No es peor, solo te cuesta menos. Todo lo que tienes que hacer es cerrar tus oídos y cerrar tu corazón a Él. Él pidió tu vida rendida y tú dices, no, la mía, esta es mi vida. Lucas 9:24 dice esto, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, ese la salvará.
Tienes un control mortal sobre tu propia vida. Judas tenía ese mismo control. Al final, sacrificó su propia vida. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Mi último punto. Estoy corriendo contra el tiempo aquí, así que lo llevaremos a la próxima semana, pero ama con el ejemplo. De nuevo, me encantaría expandir este punto, y lo veremos la próxima semana. Pero quiero dar un pensamiento superficial de lo que Jesús dice a continuación en los versículos 12 al 17. Y mira el versículo 12. Así que cuando les hubo lavado los pies y tomó su manto y se reclinó de nuevo en la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús vuelve al papel porque él se quita el ceñidor de la toalla y se pone el manto de nuevo. Luego vuelve a la mesa para tomar su lugar nuevamente con ellos como iguales, pero no realmente, porque les dice, soy su maestro y señor. Y lo abre haciendo esta pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Oh, me encanta esto porque la mayoría de nosotros nos quedaremos callados, ¿verdad? He hecho esta pregunta como si estoy moderando un sábado por la mañana y hago la pregunta, y es como una pregunta simple. Todos se quedan muy callados porque piensan que estoy tratando de hacer alguna trampa, ¿verdad? Y a veces eso es cierto en mi caso, ¿de acuerdo? Pero no es cierto en el caso de Jesús. Él hace esta pregunta y nadie responde. Nadie responde. Y es cierto quedarse callado porque su respuesta o su explicación, lo que hizo, iba a ser más profundo que cualquier cosa que ellos podrían decir que este momento de lo que Jesús va a explicarles literalmente definirá el resto de sus vidas. Todo después de él, después de esto, después de esta interacción, desde el capítulo 13 al 17, después de la crucifixión, después de la resurrección, todo, después de todo estas cosas, definirán toda su vida y luego traerá claridad. La claridad que no podían tener antes de esto. Escuchen, esto no es un llamado a la iglesia para comenzar a lavar pies. ¿De acuerdo? Sé que algunas iglesias lo hacen y no estoy en contra de ello, pero esto es un principio. Y él les está hablando, no, sobre este principio. Y aparentemente para ellos, más adelante esto afectaría sus ministerios y moldearía todo lo que hacen, basado en unas pocas palabras. Versículo 14, la primera parte, dice, si yo, luego, en medio del versículo, dice, ustedes también. Si yo, entonces ustedes también. Creo que todo lo que vemos en nuestras vidas debería basarse en eso. Si Él entonces hizo esto, entonces yo haré aquello. Nada está por debajo del llamado de un creyente. ¿Entiendes? Nada está por debajo de ti. Por eso Judas odiaba este mensaje. Destruyó toda su vida. ¿Por qué? Porque lo hizo. Hizo daño a su orgullo. Y hace daño a nuestro orgullo, ¿verdad? Creyentes están llamados a ser humildes. No porque eso traerá algún sentido de valor a sus vidas, porque lo hace, pero no por eso. Esa no es nuestra motivación, porque traerá gloria al Señor. Por eso, para concluir, digo esto. El Señor Jesús vino a servir, y Marcos 10:45 dice, vine a servir y no a ser servido. Este es el modelo de lo que es un creyente. Y no uno que desea tomar o ser servido, sino aquel que ve a Cristo y lo que ha hecho y dice, nunca puedo superar a mi Señor, nunca puedo darle más de lo que Él me ha dado.
Pero podrías decir, pasaré el resto de mi vida intentándolo, aunque eso es lo que hizo Pablo. ¿No es así? Verás, Marcos 10:45 termina con esto. La segunda mitad del versículo, esto es sino para servir. Y dio su vida en rescate por muchos. Eres redimido para servir. Redimido para ejemplificar la humildad. El llamado de los redimidos es vivir una vida sacrificada hacia Él. Romanos 12:1-2, ¿verdad? Un sacrificio vivo. Y al hacerlo, damos al mundo una visión de cómo es una vida transformada, una vida rescatada, no viviendo para nosotros mismos, sino para Él. Ora conmigo. Padre, estamos tan asombrados por tu grandeza, por tu amor hacia los tuyos y por lo que has llamado a tu iglesia a ser y hacer. Por eso, para que nos ayudes, Señor, a ejemplificar la humildad. Y aún al hacer eso, Señor, que mostremos al mundo cómo es amarte. Abandonar cualquier tipo de orgullo que diga, yo podría salvarme a mí mismo. A abandonar cualquier tipo de amores que nos alejarían de ti. Un tipo de amor que es repugnante, que rechazaría la obra de tu Hijo. Señor, ayúdame a aquellos que aún no te conocen, que esta advertencia sea para tu gloria y tu alabanza, o que los salves, que les concedas arrepentimiento y fe, que no confíen en sí mismos, que confíen solo en tu Hijo, y al hacerlo, lleguen a conocerlo y amarlo. Señor, para tu iglesia, fortalécela en estas verdades. Ayúdanos, Señor, primero, dentro de la iglesia. Señor, muestra humildad hacia los demás. Y al hacerlo, trae gloria a todo lo que eres y todo lo que has hecho. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.